El 9 de noviembre de 1989, el mundo vio cómo se derrumbaba un muro de concreto, pero no se trataba solo de derribar una barrera física. Ese día, el poder mundial, tal y como se conocía, saltó por los aires. Las imágenes que nos llegaron eran de pura euforia, familias que volvían a abrazarse y un pueblo entero celebrando su libertad. Pero detrás de esa fiesta se estaba gestando el colapso de un imperio y el nacimiento de un mundo completamente nuevo. Para entender cómo este momento no solo puso fin a la Guerra Fría, sino que moldeó el mundo en el que tú y yo vivimos hoy, tenemos que retroceder y preguntarnos, ¿por qué se construyó ese muro? Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, los países vencedores se repartieron la Alemania derrotada. En el oeste, potencias como Estados Unidos, Reino Unido y Francia impulsaron la República Federal de Alemania, un país capitalista y democrático. Mientras tanto, en el este, la Unión Soviética impuso su propio sistema, un régimen comunista llamado República Democrática Alemana o RDA. El problema era Berlín. La antigua capital estaba atrapada en el lado soviético, pero también fue dividida en 4 sectores. Y esta división no era solo de Alemania, era del mundo entero. El famoso telón de acero, como lo bautizó Winston Churchill, partió Europa en 2 bloques que no podían ser más opuestos. Berlín Occidental se convirtió en una pequeña isla de libertad y capitalismo en medio de un mar comunista. Era un escaparate que, lógicamente, atraía a miles de ciudadanos del este que solo querían mejores trabajos y una vida sin tantas restricciones. Para el gobierno de la RDA, esta fuga de profesionales y trabajadores era una herida que no dejaba de sangrar. Así que en una sola noche, la del 13 de agosto de 1961, el régimen comunista levantó una valla de alambre de espino que, con los años, se transformó en un muro de concreto de 155 kilómetros. Ese fue el muro de Berlín, el símbolo más brutal y poderoso de la Guerra Fría. Durante casi 30 años, el muro no solo dividió una ciudad, partió familias, amistades y sueños. Se convirtió en un monumento a la opresión con una franja de la muerte donde muchísimas personas perdieron la vida solo por intentar escapar. Pero en la década de los 80, algo empezó a cambiar. Los cimientos del bloque soviético temblaban. Su economía estaba totalmente estancada y era incapaz de seguirle el ritmo al dinamismo de Occidente. Y entonces llegó al poder Mikhail Gorbachev, con sus políticas de glasnost, transparencia, y perestroika, reestructuración. Intentó reformar un sistema que se caía a pedazos, pero lo único que consiguió fue acelerar el derrumbe. Por toda Europa del Este, las ganas de libertad se contagiaban. En Polonia, el sindicato Solidaridad le plantaba cara al gobierno. En Hungría se atrevían a abrir sus fronteras con Austria. Y en la propia Alemania Oriental, miles de personas salían a la calle a protestar pacíficamente cada lunes en ciudades como Leipzig, desafiando al régimen con una valentía que nunca se había visto. La presión era ya insoportable. El muro estaba a punto de estallar. El 9 de noviembre de 1989, durante una conferencia de prensa que no tenía nada de especial, un funcionario de la RDA llamado Günther Schabowski cometió el error más importante de la historia reciente. Un periodista le preguntó por las nuevas leyes de viaje y él, algo confundido y casi por accidente, anunció que los ciudadanos de la RDA podrían cruzar la frontera de inmediato. La noticia corrió como la pólvora. Miles de berlineses del este, sin poder creérselo del todo, se lanzaron a los puestos de control del muro. Los guardias no tenían órdenes claras, estaban completamente superados por la multitud y no tenían ni idea de qué hacer. Finalmente, ante la avalancha de gente, no les quedó más remedio que abrir las barreras. Lo que vino después fue una locura. Gente del este y del oeste abrazándose, llorando, bailando y subiéndose a ese muro que los había separado durante 28 largos años. Esa noche la gente, sin un solo disparo, había derribado el símbolo más odiado de la Guerra Fría. La caída del muro fue la primera ficha de un dominó que redibujó el planeta. Fue el principio del fin de la Guerra Fría y el triunfo simbólico de la democracia y el capitalismo. Menos de un año después, el 3 de octubre de 1990, Alemania se reunificó oficialmente. Poco después, el Pacto de Varsovia. La alianza militar soviética se disolvió y para finales de 1991, la propia Unión Soviética había dejado de existir. El mapa geopolítico cambió por completo. Los países de Europa del Este se liberaron de décadas de control soviético y empezaron su propio camino hacia la democracia, buscando unirse a la OTAN y a una Unión Europea que se hizo más fuerte a raíz de estos cambios. Una Alemania unificada y soberana se convirtió en el nuevo motor de Europa.
Por un tiempo pareció que vivíamos en un mundo unipolar con Estados Unidos como la única superpotencia, aunque en el horizonte ya empezaban a asomar nuevos gigantes como China. El impacto llegó hasta América Latina, donde el fin del apoyo soviético a ciertos regímenes y guerrillas aceleró cambios políticos en toda la región. Hoy, más de 3 décadas después, el legado de la caída del muro sigue muy presente. Sí, fue un triunfo de la libertad y de la gente común que nos llevó a una era de globalización e integración en Europa, con logros como el euro o poder viajar sin fronteras. Sin embargo, su caída no fue el fin de la historia que algunos se imaginaron. Todavía vivimos con las consecuencias de aquel momento, desde las desigualdades que aún existen entre el este y el oeste de Alemania, hasta el regreso de los nacionalismos. La historia del muro de Berlín nos recuerda que las barreras, por muy altas y sólidas que parezcan, pueden caer. Si te apasionan estos momentos que definieron nuestra historia, suscríbete al canal para no perderte nada. Y ahora te dejo con una pregunta. ¿Crees que de verdad hemos aprendido la lección de construir más puentes y menos muros? Déjanos tu opinión en los comentarios.